Bueno, ahí estamos. Bien, tuvimos, ¿se acuerdan? Hace ya 15 días la primera clase. Algunos, si no estuvieron, la pudieron seguir por el canal y verla, pero un poco la idea de hoy es trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con las normas y los fundamentos de la, de la hermenéutica o de estas normas de interpretación de la palabra, ¿no? Y muy bueno las respuestas a las consignas, buenas porque fueron sintéticas y claras, ¿sí? A veces cuando pedimos desarrollar no nos vamos tanto por ahí en el tema y no podemos sintetizar y fueron muy buenas y claras, precisas, digamos, a la consigna que se les pedía, así que eso está muy bien. Los que no han podido aún completar las consignas tienen tiempo hasta el final de la materia. Básicamente la idea es, tenemos que evaluar de alguna manera la participación, entonces eh, la materia está desarrollada en estos 7 pasos o 7 videos, como para ir desarrollando un poquito lo que son estos principios o normas para interpretar la palabra. Como dije la otra vez, pretender hacer un estudio hermenéutico en un mes es muy profundo porque no nos da el tiempo, claramente. Y a veces, por algunas consultas que tuve, a veces el texto directo o leer un apunte sin antes tener por ahí un tiempo determinado como para comprender algunas cuestiones que tienen que ver con la hermenéutica, se hace más complejo. Entonces, un poco la idea de la materia era hacerlo más sencillo y apuntar claramente a desarrollar estas normas de interpretación bíblica. Entonces, lo primero que quiero preguntar es si alguno ha tenido alguna duda respecto a los 7 videos que vimos o que pasamos. Independientemente, si no vieron los 7, por ahí vieron 2 o 3, bueno, por ahí no vieron ninguno, pero bueno, si los que pudieron ver los videos, si tuvieron alguna duda, los videos pasan a ser una síntesis del texto. Y yo traté de que no vayan directamente al apunte, al texto, el PDF, para que no sea tan duro. Entonces, a través de una explicación previa, después uno puede ir profundizando en los apuntes. ¿Pero alguno tuvo alguna duda? ¿Algo que podamos charlar? Al menos de los 4 primeros videos, que es lo que hoy vamos a desarrollar un poquito en la clase. ¿O está todo claro? A mí me llamó la atención algo, no sé si puedo. Sí, sí, avance. Es en la pauta de las normas de interpretación, yo no sé si es porque en nuestro contexto se nos ha enseñado en demasía sobre Jesucristo Señor, pero acá la norma de interpretación como que enfoca mucho de que la Biblia está, el mensaje principal es la redención. Entonces, a mí personalmente lo que me habían enseñado que el tema principal es Cristo y Cristo glorificado, la gloria de Cristo como Señor. Sí, Entonces eso más que nada me llamó la atención. bien, bien. Ahora vamos a desarrollar un poquito eso. Está bueno ese punto. Eh, ¿Alguno más? Que tenga alguna duda o que quiera acotar algo, ¿no? Bien, nadie entonces. Bueno, avanzamos. A ver, un poquito lo de las normas de interpretación o estos fundamentos de la fe. Eh, Primero entendemos que nosotros, desde nuestra posición como hijos de Dios, cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos con ese deseo de que Dios se revele a nuestras vidas, ¿sí? Estamos
en una materia que es hermenéutica, ¿sí? Y creo que los dos conceptos primeros de hermenéutica y exégesis están claros, digamos, ¿no? Es tener luz sobre la palabra, ¿sí? Ya van a tener oportunidad de hacer la materia apologética, que es la defensa de la fe, ¿sí? Eso es otro enfoque de cómo abordar la palabra, pero ahora estamos enfocados en que venga luz a nuestras vidas sobre el texto bíblico. ¿Y cuántos podemos dar testimonio de cómo un texto bíblico, cuando lo hemos leído en algún momento de nuestra vida o al inicio de nuestra vida cristiana, tal vez hoy, después de años, volvemos a leer el mismo versículo y cómo esa palabra llega de una manera diferente? No porque la palabra tenga magia, porque claramente no es eso, sino porque la palabra, dice Hebreos, es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando uno tiene revelación Amén. de ese versículo, ¿no? Decimos, Señor, ante tu palabra nosotros estamos expuestos. O sea, esa espada de dos filos corta hasta lo más profundo y discierne mis pensamientos, mis intenciones, ¿no? Me quedo al desnudo delante de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver mucho con este concepto de la hermenéutica, ¿no? De decir, tiene que venir luz sobre el texto a mi vida para que yo pueda tener mayor revelación de la persona de Jesús, de la obra del Señor en todos sus aspectos y en todos sus momentos, ¿no? Entonces, el texto bíblico nos lleva a una apertura de nuestro corazón y esa es la actitud principal con la que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la hora de leer la palabra, ¿no? De acercarnos a la palabra. Yo voy a poner aquí, voy a compartir el PowerPoint que usé en los videos, ¿sí? Que habla de las normas de interpretación. Yo algunas cosas agrego en el PowerPoint, un poco lo que dice Daniel, en función de lo que dice Daniel, porque en el texto es verdad, no nombra tanto a Jesús como al Señor, ni siquiera habla de querigma y didaqué. Y ahora vamos a trabajar un poquito el querigma y el didaqué. A ver, es cierto, hay una norma principal que nos ayuda a tener luz en la palabra, de que hay un Dios que quiere revelarse a los hombres, ¿sí? Eso es claro en todas las escrituras. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Y lo hizo a lo largo de todos los siglos, de todos los tiempos, a lo largo de las edades, ¿no? Revelándose a hombres en momentos específicos, en circunstancias específicas, ¿no? Eh, yo el otro día hablaba con algunos hermanos y le decía, la Biblia dice que el sol se paró, ¿no? Ahora pregunto, ¿el sol se paró o la tierra fue la que se paró? ¿Qué es lo que sucedió en lo concreto? La tierra se paró. La tierra se paró. Ahora, en ese momento, lo que se sabía era que lo que giraba era el sol, o lo que se entendía era el sol. Entonces, no por eso la Biblia deja de ser veraz, pero era necesario revelarse a los hombres en ese momento para que lo entendieran de esa manera, ¿sí? Entonces, Dios se empieza a revelar a los hombres en momentos específicos, en circunstancias específicas, y a través de lo que el hombre era capaz de ir entendiendo, ¿sí? En la realidad de los hombres.
cuando la palabra dice que toda la tierra se quedó bajo el agua en la época de Noé, claramente no está diciendo que todo el mundo quedó bajo el agua, sino que todo lo que se conocía en ese momento, como que el hombre conocía geográficamente, quedó bajo el agua. ¿Sí? Pero bueno, son detalles que no son para discutirlo, ¿no? Sino para entender que Dios se va revelando progresivamente al hombre y eso nos sucede en definitiva a nosotros hoy, ¿no? Dios también se va revelando a nuestras vidas en forma progresiva. Ahora, Jesús es la palabra hecha hombre, ¿sí? El querigma de Dios es Jesús mismo. Y eso lo vemos en un montón de versículos, pero Juan capítulo 1 sería el capítulo donde uno encuentra esta proclama con tanta profundidad. Filipenses 2, ¿sí? También habla sobre esto. Ahora, pregunto, la Biblia, todo lo que está en la Biblia, ¿es palabra de Dios? A ver, alguien que me responda. No, no, Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No, yo recuerdo que vos dijiste que hay cosas que hasta el diablo ha dicho y que está reflejado en la Biblia. ¿Puede Claro, ser? es así. Hay palabras de hombre, hay palabras del diablo, ¿sí? Hasta el mismo diablo expresa y cuando habla con Jesús, ¿no? En la tentación es el diablo que está hablando. Entonces, la correcta interpretación, la norma que nos ayuda a entender es que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿sí? Y hay palabras específicas, hay palabras puntuales para determinados hombres y hay palabras que son universales para todos los hombres, ¿sí? Y hay palabras que son más bien de promesas, hay palabras que son para obedecer porque son mandamientos y hay palabras que son para creer porque son proclamas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer algún ejercicio sobre eso y nosotros tenemos que entender qué tipo de palabra estamos leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos analizando en el texto para que eso traiga revelación a nuestras vidas? Sí es cierto que el Espíritu Santo inspiró a los hombres, ¿sí? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y que en esa inspiración, ¿no? Uno puede decir con total seguridad y certeza que todo lo que la Biblia dice, ¿no? Está apuntando a una revelación de Dios mismo en la persona de Jesús. Y es increíble, ¿no? Ahí vieron esto, lo que podemos llamar como la anatomía de la Biblia, ¿no? Escrita en 1500 años, con más de 40 autores en 66 libros, ¿sí? Y cómo la Biblia, desde Génesis 1 en adelante, ya está la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? La promesa en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente, ¿no? Y ya está ahí hablando de la forma en que Jesús moriría y hasta la forma en que Jesús vencería al diablo y hasta la forma en que el diablo heriría a Jesús, ¿no? Porque hasta ahí dice que la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, ¿no? Y el calcañar es el talón, ¿no? Y el talón es donde apoyó el peso del cuerpo de Jesús en la cruz. Entonces, lo mismo que si viéramos todas las profecías mesiánicas que hay y los detalles de las profecías acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Hasta en el sepulcro que nunca había sido utilizado, eso estaba profetizado, que se repartirían sus ropas, que no le quebrarían un hueso, que traspasarían su cuerpo, ¿no? Con una lanza. O sea, estaba
el nivel de detalle de la Biblia nos sorprende y nos hace entender y decir, Señor, es tremendo cómo a lo largo de tantos años fuiste inspirando a hombres y revelando esa verdad, eligiendo una nación, eligiendo un lugar específico para que se desarrollara el plan de Dios, ¿no? Y es un poco lo que dice Daniel, ¿no? Las normas estas apuntaban un poquito más al plan de redención que la Biblia nos marca. Y sí es claro que es el Espíritu Santo quien nos aclara, quien nos profundiza, quien nos revela el sentido de la palabra, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que le recordó a los apóstoles todo lo que Jesús enseñó, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos la función de cuidar y de propagar esta verdad de Dios y de llevar adelante la gran comisión, ¿sí? Entonces estas normas nos ayudan a comprender a la hora de sentarnos a mirar un texto, lo que Dios quiere hacer más en lo amplio, que es revelarnos la persona de Jesús. Es lo que el apóstol Pablo dice, ese misterio que estaba escondido desde los siglos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos la bendición de tener en un libro, en una Biblia, ¿sí? todo el texto. Y en aquella época no tenían esa posibilidad, ¿no? En aquella época la primera iglesia dependía de la, eh, de la transmisión apostólica de la enseñanza de Jesús. Así que estas normas nos ayudan a comprender el texto en mayor profundidad. Si hay alguna duda sobre estas normas, sobre esto que estamos diciendo, ¿estamos todos bien? Bien. Después el cuarto, quinto video creo que hablaba un poco más también más acerca de aquellas cosas que fundamentan nuestra fe, ¿sí? Creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que Dios es creador y sustentador, ¿no? Todo esto es parte del plan de Dios y de cómo Dios fue revelando su voluntad a lo largo de los siglos. ¿Sí? Acá no quiero profundizar mucho para no irnos tanto de tema porque quiero que veamos cómo se analiza el texto, el contexto y el fondo de un texto bíblico. ¿Sí? Que ahí vi que algunos han respondido, pero quisiera tomar dos pasajes, ¿sí? Para comprender un poquito estos tres conceptos: texto, contexto y fondo. ¿Cuántos pudieron leer el Salmo 51? Si no pudieron leer, no hay problema. No existe. Sí, sí, existe. El Salmo 51. 151 escuché, Ah, perdón. no, pensaste que era una trampa. Sí. Sí, sí. Bien. Es un salmo eh, muy profundo. Y, y vamos a ver si tuviéramos que definir en dos o tres versículos el texto principal de este salmo. ¿Cuál podría ser? A ver, tómense si quieren un tiempito para relojearlo. Pero si, al menos del versículo 1 hasta el 10, que es donde más hace foco el salmista. Pero ¿cuál sería el texto principal de este salmo?
todo es importante, ¿no? Pero mírenlo, tomémonos un minutito, dos para leerlo, a ver si encuentran algún texto donde voy a decir esto resume el Salmo. Hola Martín, Digo, va, dale. yo lo estuve leyendo y siempre que lo he leído llamó, o sea, el que más me resalta a mí es el versículo 2 que se va repitiendo, ¿viste? Como esto de la norma de interpretación, si hay palabras que se están repitiendo todo el tiempo en el mismo texto, es como que le da una importancia como si estuviera subrayado. Y el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame. Bien, Como que siento que David lo que está pidiendo a gritos en este salmo es que Dios lo limpie de sus pecados, es un arrepentimiento genuino. Después lo puede expresar de varias formas, como, puede ser con metáforas, puede ser directamente como lávame, solo contra ti he pecado, purifícame, límpiame con hisopo, eh, pero más allá de la forma que use, lo que él está pidiendo es que Dios lo perdone. Así se llama. bien, bien. Es un salmo de arrepentimiento, ¿sí? Claramente él está pidiendo por favor a Dios que lo perdone. ¿Tá? ¿Alguien más quiere destacar algo? Sí, el contexto es por una infidelidad o sea, el rey David comete adulterio, digamos. Exacto. Ese sería Y más el contexto. el contexto, Sí, eso claro. sería el contexto. Pero el texto, cuando uno se concentra en el texto, claramente lo que necesitamos es primero ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Entonces es verdad esto lo que dice Oba acá, por ejemplo, dice lávame más y más, ¿no? Hay repeticiones de palabras, ¿sí? O si lo llevamos a lo que Jesús enseñaba, cuando Jesús dice de cierto os digo, wow, ahí presta atención, ¿sí? El de cierto os digo, hay un énfasis que Jesús está poniendo que dice, che, esto necesita que le prestemos atención, no es otra vez os digo, ¿sí? Entonces esas expresiones que leemos en la Biblia, que como dijimos el otro día, siempre tratemos de comparar las versiones nuevas con algunas versiones por ahí un poquito eh, más viejitas en la traducción, no porque las nuevas eh, digan algo que no esté centrado en la palabra, sino porque es un tema del uso que nosotros le damos a la palabra. ¿Sí? Hay traducciones que son tan modernas que nosotros le damos un uso distinto a las palabras, que cuando lo llevamos al texto original o alguna versión como las Reina Valera más antiguas, eh, carece de peso espiritual la palabra, ¿no? Pero no porque la Biblia está mal traducida, sino porque el uso que nosotros le damos a las palabras se va perdiendo en la expresión, ¿sí? Y bueno, y hoy carecemos socialmente de un uso de palabras donde pierden peso determinadas expresiones. Entonces, necesitamos ir a dos o tres versiones como para comparar y darle un peso más fuerte y tratar de comprender el espíritu de la palabra. Entonces, este es un salmo de arrepentimiento, ¿ok? Entonces podríamos decir que ese texto, si coincidimos todos con Oba, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, puede ser el texto principal de este salmo, ¿sí? Bien, ahora el contexto, ¿cuál es? ¿Cuál es el contexto? Lo que dijimos así, recién que había cometido adulterio, el pecado. Bien, Y el arrepentimiento del rey David que comete adulterio. bien. ¿Y cuántos pecados cometió David?
en esa acción o en ese momento. Adulterio, hay más pecados que cometió, ¿no? No cometió un solo pecado ahí. Homicidio. Asesinato, Asesinato. sí. Y si vamos más finito Mentira. todavía, mentira. Medio que también a Urías lo quiso extorsionar, ¿no? Codicia. Codicia. ¿Sí? Podríamos entrarle a David con todo, ¿no? Es decir, David, ¿qué hiciste? Ahora, Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Puedo ir ¿cómo? para atrás? ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, sí, Eh, obvio. el versículo central, o sea, ¿puede ser otro? Pues Sí. eso en el... No, no, puede Ah, ser otro. ah, ¿Cuál es para ah. vos? A mí me llamaba la atención, será porque es muy conocido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Que encerraba la parte del arrepentimiento y del pecado y después lo que necesita que Dios restaure, que Bien, renueve. bien. Bueno, O salva sea que parte, no, no que no se queda solo con la limpieza o el pedido de perdón, sino que también con la pide restauración. restauración. Bien, 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 perfecto. Nosotros, cada uno de nosotros, si quisiéramos y lo leyéramos, vamos a encontrar un versículo distinto, porque la palabra también llega a nuestros corazones en momentos distintos. Ninguno de nosotros está viviendo un mismo momento. Entonces, la palabra llega a nuestra vida y eso encuentra un corazón, ¿no? Un corazón donde el mismo texto hace o genera un efecto distinto. ¿Sí? De hecho, normalmente cuando predicamos en alguna reunión y tiramos algún tema, es tremendo cómo hablas con distintos hermanos y cada uno te da una nota distinta de un mismo mensaje, ¿no? Entonces, el texto lo tenemos. El contexto es este. David, ¿sí? Pecó con Betsabé y él encubrió su pecado. No solamente que lo encubrió, sino que tuvo que ser arrepentido por Natán, el profeta, para que él llegara a un arrepentimiento. Y eso está en 2 Samuel 11 y 12, ¿no? Y acá tenemos otra técnica y otra norma para interpretar la palabra. Cuando tenemos un tema, especialmente en el Antiguo Testamento, que refiere a situaciones históricas, siempre es bueno buscar, ¿no? El porqué de esta situación. ¿Qué pasó antes para llegar a esta situación? Y David era el rey de Israel, no era uno más del pueblo. O sea que imaginemos el contexto de lo que significó el pecado de David para el reinado de Israel. Entonces, el primer contexto podríamos decir, y bueno, fue un pecado de adulterio, que en realidad el primer pecado que comete David fue el de no ir a la guerra cuando los reyes iban a la guerra. Y él se quedó a descansar, ¿sí? Cuando él baja la guardia, el diablo entra con tentación. ¿Sí? Está muy claro. Él baja esa guardia espiritual, dice, bueno, vamos a la terraza. Se ve que la guerra que tenían que batallar era fácil. Israel estaba en un reinado de esplendor porque conquistaba geográficamente. El reinado de David era importante, imponente. Entonces él descansó. Cuando él descansó espiritualmente, el diablo entró con tentación. Entonces ahí viene el pecado de adulterio, después viene el pecado de extorsión sobre Urías, después viene el pecado de asesinato y después quiso ocultar todo. Ahora, el trasfondo o el fondo de la historia es más profundo todavía, porque el reinado de David era un reinado en términos generales exitoso. Ahora, ese pecado iba a producir consecuencias
muy complejas en la vida de David. Y David fue el segundo rey de Israel y el primero había sido Saúl. ¿Sí? Lo tienen hasta ahí. Bien. Saúl, sin haber hecho un pecado tan grave, si pudiéramos poner una categoría de pecados, pero eso no es así, sabemos que ante Dios cualquier pecado es pecado. Pero Saúl, por menos, entre comillas, fue desechado. Y David, por este pecado y por su arrepentimiento, fue perdonado y restaurado, aunque no dejó de tener consecuencias en el orden familiar. Los hijos de David y la familia de David fue una familia muy compleja en las relaciones, porque es evidente que David no había podido resolver el tema de las relaciones personales y familiares. ¿Sí? Absalón lo quiso matar, Absalón se termina casando, juntando con su hermana, ¿sí? O sea, problemas graves de relaciones. Pero claramente la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es el corazón de David? ¿No? Un corazón que se arrepiente. El Salmo 51, podemos decir, es la esencia del corazón de David. Y ese es el fondo de la historia. ¿Sí? Un rey primero que había sido desechado por pecado de obstinación y por pecado de rebeldía, que quiso fingir, ¿sí?, una situación cuando la orden del profeta había sido que destruyera a todo el pueblo, ¿no? A Agag y a todo el pueblo, y él se quedó con parte del botín, ¿no? Un Saúl que había sido desechado, y después aparece David. Y si David, en el esplendor del reinado, no llegaba a escribir este Salmo 51, la historia del reinado de David hubiese sido decadente. ¿Sí? Entonces, el fondo de un versículo, de una historia, es la que nosotros vemos un poquito más retirado, vemos más amplio. ¿Sí? Si estudiamos el propósito eterno de Dios, no podemos estudiar solo el nacimiento de Jesús, tenemos que estudiar toda la historia. ¿Sí? Entonces el fondo nos amplía mucho más el texto que estamos estudiando. ¿Sí? Acá, en un segundo, a ver si puedo compartir esto que hablábamos de fondo, texto, contexto y fondo. Venga, acá, me pase. Acá está. No, el texto es un texto concreto que lo definimos, que lo estudiamos minuciosamente. Nos sirve ver diferentes versiones, comparar, buscar en concordancia, ¿sí? Buscar textos similares. Ahí nos centramos, hacemos foco en el texto. Pero no podemos dejar solo eso, sino tenemos que ampliar un poquito el foco y entender el contexto. ¿Cuáles son los textos inmediatos? ¿Cuál es el tema que está desarrollando el escritor? ¿Cuál es la intención del autor del libro, ¿sí?, que estamos leyendo? ¿Tiene conexión este texto con otros textos? ¿Hay una conexión que pueda yo vincular lo que estoy leyendo con otras cosas que están en otros libros? ¿Qué tipo de lenguaje usa el autor? ¿Sí? Acá estamos leyendo un salmo, entonces esto es un cántico, ¿sí? Pero a veces no hay cántico, a veces son cartas o son epístolas o son evangelios. Cuando leemos los evangelios, ¿no?, es interesante ver lo distinto que son los 4 evangelios, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué verdad de Dios me está llevando luz en este texto? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de Dios que yo estoy entendiendo a través de este texto y de este contexto? Y el fondo del libro son pensar un poquito en quién es el auditorio que está recibiendo
ese escrito? ¿A quién se le escribió? ¿Cuál era la cultura que había? ¿Cuál era la geografía? A dónde fue enviado ese texto? ¿Por qué Dios habló esta palabra tan específica? ¿Sí? ¿Qué evidencias hay? ¿No? Hay algo, el fondo es algo más amplio todavía que nos permite comprender un poco más en profundidad el porqué del texto. Obviamente esto no siempre es fácil desarrollarlo en un texto, ¿no? Especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento, donde los que lleguen al video 7 van a ver un poquito la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde hay cosas que son propias del Antiguo Testamento y hay otras cosas que hay conexión directa con el Nuevo Testamento, pero a veces genera mucha confusión el Antiguo y el Nuevo, es decir, qué cosas eran exclusivas para Israel y qué cosas son que se amplían a la iglesia, ¿sí? Que son para todos los tiempos. Bueno, tenemos que analizar los contextos, tenemos que analizar los profetas, por qué tal profeta escribió tal cosa a tal pueblo. No, hay profetas que escribieron a Israel, hay profetas que escribieron a países extranjeros, ¿sí? Hay historias que son específicas. Por ejemplo, Nehemías es algo que pasó específico en un momento determinado, que nosotros podemos tomar enseñanzas, pero es algo que sucedió para un determinado momento clave y vital en la historia de la redención, pero que no podemos tomar eso como que es algo para la iglesia, sino que es historia, aunque hay un montón de verdades para aplicar a nuestra vida. Entonces, este punto es clave entender porque no todo lo que... no es fácil encontrar el fondo a todos los textos que leemos y eso va a requerir mucho tiempo de estudio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Vamos a Primera de Tesalonicenses ahora. Si lo pudieron leer. Porque entender el libro de Tesalonicenses nos ayuda a comprender un poquito cómo estudiar el fondo de un libro. ¿Sí? ¿Alguien sabe en qué año se escribió la carta, cuando Pablo escribió la carta a los de Tesalónica, más o menos? Sí, entre el 50 y el 51 después de Cristo. Bien, o sea que habría unos 20 años que Jesús se había muerto y resucitado. ¿Sí? Sí, dice que es anterior a los evangelios. Sí, posiblemente porque los evangelios, a ver, Mateo lo escribe, Mateo es el primero que escribe los evangelios y el destinatario de los evangelios, del evangelio de Mateo es el pueblo judío, ¿sí? Mateo le escribe a los judíos. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Una de las cosas que nos damos cuenta es que él usa continuamente muchas referencias a profecías acerca de Jesús. Continuamente él está diciendo, como dijo el profeta Isaías, como dijo tal profeta. Entonces él está escribiendo a los judíos. El Evangelio de Marcos seguramente es posterior a esta carta de Tesalónica, porque el Evangelio de Marcos lo escribe Marcos, pero es más bien autoría de quién. ¿Alguien sabe? Pedro. Es un relato de Pedro, dicen los estudiosos, que Pedro le relata a Marcos, estando en la cárcel, el Evangelio. Es el Evangelio más cortito, ¿sí? Y hace referencia muchas veces en algunos textos
que dice, y después cuando estuvimos en casa, esa expresión, cuando estuvimos en casa. Y es como una primera, está escrito en primera persona, ¿sí? Pero claramente es el relato de Pedro acerca de los primeros pasos de Jesús, que seguramente hizo base en la casa de Pedro, ¿sí? Así que es muy probable que sea la expresión de Pedro escrita por Marcos. El Evangelio de Juan es un evangelio distinto a los otros tres, porque Juan, ¿quién era? El discípulo Amado. amado. Y era el más chiquito de todos los apóstoles. Y por otro lado, Juan, ¿con quién vivió después que Jesús murió? Con María. María. Y María seguramente le habrá contado más de alguna anécdota, ¿no? De Jesús. Entonces, los que tienen la Biblia, vieron que ahora están las Biblias con las palabras de Jesús en rojo. Si solo miran el contexto del Evangelio, verán que lo de Juan es todo rojo. Son relatos de Jesús desde capítulo 13 hasta el final. Y es tan rico el Evangelio de Juan. Y el de Lucas está escrito no para los judíos, sino para los gentiles. ¿Y por qué Lucas escribe el Evangelio? Porque necesitaba poner en orden todas las cosas cronológicamente. Eso lo dice en el capítulo 1 de Lucas. Oh, excelentísimo Teófilo, ¿sí? Después de haber indagado con tanta profundidad, con tanto esmero en todas las cosas que se han dicho, ahora puedo escribírtela en forma ordenada. Y ahí escribe, ¿sí? Y Lucas se incorpora a los viajes misioneros de Pablo, ya avanzado el libro de los Hechos. Él también escribe el libro de los Hechos. Entonces, claramente todo eso lo escribió después de haber... así que esto que decís, Katy, es real. Es muy probable que sea antes que los evangelios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el fondo de este libro? ¿Sí? Si uno lee los primeros 3 capítulos, ¿sí? Hay como una explicación de Pablo, ¿sí? Primero da gracias por los hermanos de Tesalónica, pero después les recuerda su ministerio, les recuerda que estuvo ahí, qué hizo, ¿sí? qué es lo que predicó, qué es lo que enseñó. Y en varias ocasiones él le expresa el anhelo de ir a verlos, ¿sí? Había un deseo de Pablo de verlos, ¿no? de estar con ellos. Pero ¿qué pasa? No podía, se le impidió continuamente. ¿Y entonces qué hace? ¿A quién envía? A Timoteo. A Timoteo. Entonces, ¿y dónde estaba Pablo en ese momento? ¿En qué ciudad? Lo dice el capítulo 3, versículo 1. En Atenas. Él estaba en Atenas. Entonces, él se queda en Atenas, envía a Timoteo, ¿sí? Y espera que haya noticias de Timoteo. Cuando Timoteo vuelve, le da las buenas noticias de que estaban firmes en la fe, porque Pablo había pasado por Tesalónica una sola vez y después necesitaba volver a pasar en otro momento. ¿Y dónde vemos que Pablo pasa por Tesalónica? Lo vemos en Hechos 17 y capítulo 18. Entonces, casi todas las cartas de Pablo deberían leerse en comparación y en punta con el libro de los Hechos, porque eso nos da un pantallazo más amplio, ¿sí? Y
Y a veces nos centramos mucho en las cartas, por ahí por regla por fracción, y les recomiendo tener la práctica de leer toda la carta entera, ¿sí? Porque cuando uno lee toda la carta entera, va encontrando cosas tremendas o enseñanzas o perlas que Pablo va tirando a los hermanos. Primera de Corintios y segunda de Corintios, leerla enteras, porque uno se queda a veces con que Pablo los retaba mucho a los corintios, ¿no? Pero dice tantas verdades y tantas profundidades de la revelación que Pablo tenía, que uno se queda ahí prendido a determinados versículos que va a decir, wow, está hablando este hombre que él mismo a veces se baja el precio porque dice, yo no estuve con los apóstoles, pero habla de alguien que subió hasta el tercer cielo, ¿no? Y se le fueron reveladas cosas que eran hasta imposibles de comunicar. Entonces, la revelación de Pablo es tan profunda que necesitamos leer las cartas en línea con el libro de los Hechos, porque eso nos va dando una orientación de dónde Pablo estuvo y qué fue lo que fue haciendo. Y Tesalónica no era una ciudad menor. En Macedonia, en la provincia de Macedonia, era la ciudad más importante porque tenía una ruta marítima que comunicaba con el mar Adriático, lo cual era una ciudad importante. Y estas ciudades que tenían ida y vuelta, flujo comercial, Pablo los veía como potenciales ciudades para la extensión del reino, ¿sí? Su visión misionera los hacía ver que eran ciudades que eran potenciales para la expansión. Entonces, por eso la insistencia de él en poder estar y de volver y de preocuparse por la fe de los hermanos. ¿Cuál era la principal preocupación de por qué se podía apagar la fe de los hermanos? Había dos o tres cosas muy fuertes que los apóstoles estaban muy insistentes en que permanecieran en la fe. Las herejías, Las herejías, primero porque eran ciudades o culturas paganas, ¿sí? Acá Pablo está yendo a Asia Menor, donde no había culturas que tuvieran a Dios como centro, primero. Segundo, los judíos que estaban sí, en la dispersión, ¿qué querían? que los gentiles se hagan judíos con la circuncisión. Exactamente. Entonces, y después había otras corrientes de pensamientos de que sean estas herejías que atentaban contra la fe. Y si leen la carta a los hebreos, van a poder ver también que toda la carta es una advertencia a posibles, posibles desvíos de la fe. Y después había otra cuarta pata, que podemos decir como grandes peligros, que era la persecución. Porque acá está empezando, la persecución a los cristianos tuvo dos momentos. La primera persecución fue religiosa. Los judíos querían que judaizaran todos, ¿sí? Entonces, los cristianos eran aceptados por los judíos como algo más, pero querían obligarlo a judaizar. Y ahí viene la primera persecución, de la cual Saulo fue uno de los primeros promotores. Después viene una segunda persecución, que ya no es religiosa, sino que es a nivel político. ¿Sí? Roma empieza a tomar un trasfondo más fuerte y empieza a perseguir a los cristianos. Lo cual, la persecución, las tribulaciones, empiezan a ser una pata
de peligro para que muchos cristianos retrocedan. Entonces las cartas tienen ese contexto, la preocupación de Pablo por los hermanos de Tesalónica apunta a este peligro, ¿no? Es decir, que no se apague la fe de estos hermanos, que no decaiga el fuego de lo que Dios encendió, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Esa misma preocupación que está desde el minuto cero en la primera iglesia, como también nosotros hoy todavía luchamos con eso, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestros entornos, ¿no? De que no se nos apague la fe, ¿sí? Tenemos que batallar continuamente contra eso, y dentro de un contexto de paz. Nosotros vivimos dentro de un contexto de paz, no tenemos la persecución que tuvieron nuestros primeros hermanos. Ahora, se ve que Timoteo le plantea algunos problemas que nota en su informe a Pablo, perdón. Porque en el capítulo 4, 5 y 6, o 4 y 5, perdón, Pablo le habla de algunos temitas muy específicos, ¿sí? Primero le habla de la vida cristiana, como tiene que ser, ¿sí? Qué es lo que le agrada a Dios. Habla de algunos temas de inmoralidad sexual que no estén dentro de la vida de los cristianos. Le habla del amor fraternal y también le habla de la venida del Señor, ¿sí? De la segunda venida del Señor. Porque pareciera como que la venida del Señor está medio descolgada ahí, ¿no? Viene hablando, viene hablando, viene hablando. Y el versículo 13 del capítulo 4 dice: no queremos que ignoren sobre la venida de Jesús o sobre los que ya duermen, ¿sí? Se ve que en el informe que Timoteo le hace a Pablo, él detecta estos 4 o 5 puntos y Pablo le escribe como para afirmar la fe de los hermanos de Tesalónica, ¿sí? ¿Se entiende? Y también se ve que detectan dentro de los hermanos algunos que eran medios ociosos, que no les gustaba trabajar, ¿sí? Porque al final de la carta le dice que todos trabajen, que no sean ociosos, y en la segunda carta a los de Tesalónica le vuelve a recalcar al final que trabajen con sus manos, ¿sí? Y él se pone como ejemplo porque él no le fue gravoso a la iglesia en el tiempo que estuvo ahí predicando. Entonces, fíjense el mundo de cosas que se nos abre cuando nosotros salimos del texto y nos vamos a un contexto más amplio, a ver el fondo del libro. Y eso apunta a que no seamos conocedores de historias, sino que haya revelación a nuestra vida para que haya conocimiento y ese conocimiento se traduzca en una vida concreta, real, en el espíritu. Cuando la Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús, no está hablando solo en el conocimiento intelectual, sino que está hablando en el conocimiento práctico, ¿sí? La palabra conocimiento incluye no solo lo que yo puedo aprender leyendo las escrituras, sino lo que eso después se traduce en la práctica, en la vida concreta, ¿sí? Entonces, eh, el texto recobra mucho más sentido cuando lo pongo en contexto y todavía toma mucho más peso espiritual cuando analizo el fondo de lo que estoy leyendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso lo podremos trasladar y traspolar a cualquier texto de la Biblia. Obviamente hay pasajes o libros que tienen más complejidad, ¿no? Acá tomamos una carta bastante más sencillo para analizar, pero hay textos que tienen más complejidad y que requieren
también más profundidad al estudiarlo, pero siempre basando en estas normas que estuvimos hablando, diciendo al principio, ¿no? Dios se quiere revelar, ¿sí? Hay cosas que yo tal vez no comprendí en su momento, ¿sí? Pero que ahora empiezo a comprender, porque estoy en otro momento de mi vida, porque Dios trató con mi vida, porque estoy en una etapa tal vez más permeable a la palabra y a lo que Dios quiere obrar. Entonces, ese mismo versículo causa un efecto totalmente distinto y esa es la esencia de la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel comió maná durante 40 años en el desierto. Si ellos querían guardar un pancito para el otro día, ¿qué pasaba? Si había algún argentino ahí y se quería guardar algo, ese pan no servía, se echaba a perder. Y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, Dios tiene pan fresco todos los días para nuestra vida espiritual. Todos los días tiene algo para decirnos, todos los días tiene una nueva palabra, algo nuevo del Espíritu. Entonces, esa es la riqueza de la palabra de Dios del Evangelio. Bien, y para cerrar, recién dijimos, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero la palabra de Dios que está en la Biblia nosotros tenemos que saber cómo, cómo leerla, ¿no? Y esto del querigma y la didaqué, ¿sí? Que ha sido tan profundo, tan revelador, ¿no? Yo creo que lo dije en la otra clase, cuando hemos escuchado a Ángel Negro o a Jorge decir, abrimos las escrituras y se nos reveló todo, y antes que leías, Ángel, antes también leía las escrituras. Antes también leía la misma Biblia, pero ellos dicen, empezamos a tener una cosa que no lo habíamos visto antes, ¿no? Y es esto. Entonces, yo tengo que saber, cuando estoy leyendo, porque aparte me va a servir para mi vida espiritual, pero también me sirve para la predicación del Evangelio. Si lo que estoy leyendo es una palabra de proclama, si estoy leyendo un mandamiento, si estoy estudiando un texto que es un mandamiento, o si estoy estudiando algo que es de proclama, que es una palabra que no requiere, que lo único que requiere es fe, ¿sí? Porque eso primero me edifica a mí de una forma diferente. La palabra de proclama no se puede obedecer, la palabra de proclama se tiene que creer, ¿sí? El mandamiento se tiene que obedecer, no se tiene que creer. ¿Está? Y la fe y la obediencia son lo mismo, es las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Si yo digo que tengo fe, tengo que obedecer, pero no es lo mismo, primero, obedecer sin tener fe. El orden es fe y obediencia. Entonces, para nuestras vidas particular y para si tenemos la bendición de formar a alguien o predicarle el Evangelio a alguien, no podemos hacer que la persona o que yo obedezca antes de tener fe. La fe a mí me lleva a obedecer. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, creo en quién es Jesús, creo en su señorío, creo en su persona, y el mandamiento se obedece mucho más sencillo cuando sé quién es el que me lo manda. Si yo no sé quién me manda, no voy a poder obedecer o voy a obedecer cosas
que parecen buenos consejos, pero que no son, porque hay gente que escucha a Dios, obedece y le va bien. Ahora, no obedece por quién es Jesús, sino que obedece porque el mandamiento es bueno. Entonces, tenemos que tener claro cuándo es una palabra de proclama, cuándo es un mandamiento, y eso lo tenemos que internalizar en nuestra vida y profundizar en nuestra vida. Y hay palabras que son generales y hay palabras que son particulares. Y hay palabras que son promesas. Y normalmente a todas las promesas se le aplica una condición, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 6:33, ¿qué dice? Pasaje conocido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Bien, ¿cuál es la promesa? Que todo será añadido. Claro. ¿Cuál es la condición? Buscar primero a Dios. Bien. Vamos a algo más puntilloso tal vez. Mateo 28, pasaje recontra conocido. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ahí qué hay? ¿Un mandamiento o una proclama? Un mandamiento. Un mandamiento. Ahora, hay una promesa después. He aquí, yo estoy con ustedes. Todos los días hasta el fin del mundo. Bien. O sea, que la promesa tiene una condición. Hay que hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, ahí siempre tenemos que comprender el contexto, ¿no? Es verdad, Dios está con nosotros todos los días, pero a esa promesa Jesús le pone un mandamiento ante una condición: vayan y hagan, prediquen el Evangelio. Y yo les aseguro que voy a estar con ustedes. Y antes sí dice una palabra que es de proclama. Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ahí tenemos las tres palabras. Una palabra de proclama: todo poder me fue dado. Eso no se discute, eso se cree. Vayan y hagan discípulos, ese es el mandamiento. He aquí yo estoy con ustedes, esa es la promesa. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender qué tipo de palabra nosotros estamos leyendo para que eso nos edifique, para que eso nos profundice en nosotros. Ahora le hago la última pregunta y con esto vamos terminando. Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Esa es una palabra universal? No es personal. Es particular. Porque le está diciendo una palabra de ciencia, ¿no? Una palabra, le está diciendo o profetizando más bien, de ahí, diciéndole algo a Pablo al carcelero, diciendo: mira, si crees en Jesús, pasa esto, te va a pasar esto. Y de hecho sucedió eso, ¿no? Entonces, también hay palabras que son específicas. Ahora, que Dios también en algún momento nos la puede dar o para nosotros o para otros, y la palabra recobra vida y la podemos transmitir, pero no es universal, no es que todos los que se conviertan van a ser salvos ellos y toda la casa. ¿Sí? Entonces, tenemos que, vuelvo a insistir en esto del contexto del texto, ¿sí? Del fondo, y de entender si estoy leyendo una palabra de proclama, una palabra que es mandamiento, una promesa, ¿sí? Una palabra universal. Eso nos va a ayudar a comprender, y el Espíritu Santo va a traer revelación a nuestras vidas para
para que la persona de Jesús sea revelada. Tenemos que saber justamente esto, que la persona de Jesús es la que quiere ser revelada en nuestras vidas. Amén. Ujú. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Y que muchas veces esa palabra no sé si se ha enseñado con la jerga cristiana, es como que sí, va a ser salvo vos y tu casa, como si fuera universal esa palabra. Qué importante entender que era personal. Si te la da el Señor para esa persona, gloria a Dios, hay que darla. ¿Sí? Ahora, vamos a otro ejemplo. Hay una persona que está enferma y nosotros no nos animamos a orar porque por ahí creemos que Dios nos la va a sanar. ¿Sí? Ahí no estamos cumpliendo un mandato de Jesús. ¿Sí? Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ahí el Señor nos pide fe para orar, obviamente, pero también hay una obediencia a la palabra. Después, el que sana es el Señor, claramente. Pero nosotros como iglesia tenemos que poner las manos y orar para que Dios haga el milagro. ¿Sí? Entonces, a veces que cuestionamos el mandamiento y no obedecemos por nuestra falta de fe. Y a veces hay que hacer más sencilla la cosa y imponer las manos y orar y confiar en la obra del Señor. Eh, y, y cuántas veces el Señor nos ha sorprendido, ¿no? Porque a veces hasta hemos orado por casualidad o porque sí. Pero tenemos esa lucha en nuestro interior, ¿no? De decir, che, la doy a la palabra, no la doy, ¿no? Y fíjense cómo los dones del Espíritu, más el estudio de la palabra, ¿sí? Empieza a movilizar nuestro interior. Cuando nosotros estudiamos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, todo eso empieza a recobrar vida y acción. Entonces, lo que para nosotros es un tema de conocimiento intelectual, pasa a ser algo práctico del espíritu y eso transforma, eso es lo que transforma. Y en nuestra vida tenemos que procurar que eso sea cada vez más común, más corriente. ¿Sí? Una de las cosas que me parece que hemos por ahí errado en estos tiempos es que encuadramos o encasillamos las cosas que Dios quiere hacer y bueno, y si le damos mucha importancia a la palabra, le damos menos importancia al espíritu, cuando en realidad las dos cosas son las que tienen que profundizar, que yo me ponga a estudiar la palabra y a querer analizar la palabra, no lo hago para ser un erudito en la palabra y que todos digan, uy, cuánto conocimiento tengo, sino que al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces, hay una mayor revelación y tiene que haber una mayor puesta en práctica de esa palabra. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que animar. Animémonos en nuestros encuentros, en los grupos caseros, en las reuniones, a dar la palabra, a proclamar la palabra y también esperar en lo que Dios quiere hacer. Pero eso nace de un corazón que anhela que Él se manifieste, ¿sí? Que anhela que Él sea manifestado en medio nuestro. Y bueno, y todas estas normas y esto que estamos analizando en este mes, el objetivo es que el texto bíblico nos lleve a una experiencia nueva y que se revele Jesucristo en nuestras vidas. Ese misterio escondido se ha revelado cada vez más y como dice en Hebreos, ¿no? Esa que dije al principio, esa palabra penetre hasta lo más profundo, ¿sí? Nos exponga delante del Señor y dejemos que el Espíritu Santo complete la obra. ¿Sí? Amén. 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 Bueno, oramos y la semana que viene cerramos
con otros temitas que quedaron pendientes, más con los últimos videos. Así que los que no han podido ver los videos, tienen esta semana y la otra. La primera semana de octubre arranca la otra materia, que es Cultura y Mundo Actual. La va a dar el pastor Pablo Boda, así que es otra materia también linda. Pero bueno, aprovechemos estas semanas que faltan para completar los videos y los comentarios que puedan ir haciendo en cada consigna, ¿sí? Bueno, déjenme orar y cerramos. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Qué profunda, Señor, que es tu palabra, Señor. Señor, a tu palabra no escapamos, Señor. Señor, y vos te has revelado a los hombres, Señor, en distintos momentos, en distintas etapas, en distintas circunstancias. Señor, y hoy nosotros te pedimos que te sigas revelando en este tiempo a nuestras vidas, Señor. Señor, un tiempo difícil, un tiempo donde todo ha perdido valor, Señor, y sabemos que aún en el mundo tu palabra ha perdido valor, pero Señor, también sabemos que la iglesia es el baluarte y la defensora de esa palabra, de esa verdad. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, y tu iglesia en general, Señor, pueda, Señor, sostener tu verdad, sostener tu palabra, Señor, vivirla, Señor, cada día, Señor, y que venga algo nuevo del Espíritu, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, en cada hogar de las congregaciones que representamos, en cada grupo casero, en cada encuentro de los domingos, en cada culto, Señor, en los jóvenes, en los niños, Señor, en los adolescentes. Señor, enciende, Señor, la pasión por conocerte, la pasión por estar, Señor, aferrados a ti, Señor. Enciende tu espíritu en medio nuestro. Enciende, Señor, un amor por tu palabra, un amor por conocerte, Señor, y que eso, Señor, nos impulse, Señor, a vivir, Señor, bajo tu gobierno, Señor. El reino de los cielos, Señor, se ha acercado, el reino de los cielos está en medio nuestro, Señor. Que vos seas, Señor, nuestra vida, que vos seas todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tener la libertad para buscar tu palabra, para leerla. Señor, gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y seguí, Señor, formándonos como discípulos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene cerramos la materia. Dale, Gracias. chao. Chau. Chao.